Mamá, voy a salir un rato. ¿No quieres que veamos la serie? Que he quedado. Es la historia de la primera separación entre una madre y una hija. Y es una separación natural, ¿no? Esa que vivimos todos cuando nos marchamos de casa por primera vez. Y cuenta pues este momento de transición en la vida de ambas y de cómo se adaptan a la nueva situación y de cómo ambas emprenden un proceso de independencia. Londres es de puta madre. Te encantaría, tienes que ir. Me gustaría apuntarme a clases de inglés. Igual puedo estudiar turismo el año que viene. ¿Y cómo es que te da por eso? Pero no querías que volviera a estudiar. Leonor, no digas tonterías, sabes que siempre te animamos con los estudios. ¿Por qué sigues hablando en plural? Cuando escribía pensaba en el peso que tiene la ausencia de este padre en ambas y cómo de alguna manera el hecho de que la hija se marchara de casa implicaba para la madre aceptar una doble ausencia, ¿no? Primero la de la hija que se va y luego pues ese duelo que no ha sido capaz de hacer aún, ¿no? Y empieza a ser cuando se queda sola, ¿no? Entonces lo pensé siempre como un juego doble, ¿no? de ausencia y a la vez también la pensé como una película, casi como un espejo en el que ambas se podían reflejar y que el proceso, ¿no? de independencia que hace la hija de marcharse también lo tuviera que hacer la madre una vez que la hija se va. He encontrado otra manera mejor de aprender inglés. Cuidando a unos niños que son ingleses. ¿Va a ser el dinero? ¿Para pagar el viaje? No. Buenas noches. El trabajo de dirección de actores con dos actrices como ellas, como Lola Dueñas y como Ana Castillo, en realidad pues ha sido muy bonito de disfrutarlo mucho, ¿no? Porque aprendes mucho al lado de ellas dos y sobre todo ha sido un trabajo como de confianza mutua y de acompañar, ¿no? Todo el tiempo a las actrices para encontrar entre las tres el tono de la película, el tono de cada situación y también pues el momento emocional, ¿no? Por el que estaban pasando cada una de ellas, porque es una película donde todas las cosas que le pasan a los personajes pasan por dentro y eso implicaba un trabajo muy preciso, muy riguroso por parte de ellas para que todo fuera sutil, ¿no? Que no voy a ir a ningún lado. Pues muy bien. ¿A ti te gustan los boleros? Me estamos preparando un número para el concurso. ¿Qué concurso? El de bailes de salón. Hacemos una cena de lujo y brindamos con vino. Pide un deseo. Ya verás, se te va a cumplir. ¿Está Leonor? She's gone out. She should be back in an hour or so.